Buenos días a todos, espero que estéis bien, o lo mejor posible dentro de las circunstancias. El gobierno ha sacado el día 1 de abril un nuevo decreto. Este decreto habla de muchas cosas, pero vamos a tratar del tema de los alquileres y de los propietarios. Muchos me habéis preguntado, ¿puedo acceder a esa ayuda de 900 euros al mes para pagar las rentas? ¿Cómo puedo hacer si soy propietario y no me pagan? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno, el gobierno ha instrumentado una serie de medidas. Ya sabemos que lo que dice Pedro Sánchez en las ruedas de prensa luego no es exactamente lo mismo que escribe. Lo explicamos. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. La primera medida que se toma es la suspensión de los desahucios, más bien de los lanzamientos. Si estáis en una ejecución, el propietario está ejecutando a alguien porque no paga o por cualquier otra causa, da lo mismo. El lanzamiento es suspendido por una simple solicitud del inquilino. No a cualquier inquilino, sino solamente a aquellos que estén en la situación de vulnerabilidad que dice el artículo 5 del decreto y que la describe. No es tan importante la medida, de hecho ya existía una medida que se incorporó hace un par de años, en el mes de diciembre, y lo que decía era que cuando había un desahucio y era de una familia o de alguien que estaba en una situación vulnerable, entonces podía ir a los servicios sociales y los servicios sociales, si estimaba que existía vulnerabilidad, pedir la suspensión del desahucio. La suspensión del desahucio hasta que pudieran reubicarle en un nuevo lugar con algún tipo de alquiler social. Lo que hace el artículo es ampliar el supuesto. Antes hablábamos solo de grandes tenedores, de grandes empresas que tenían muchos inmuebles que se podían ver en esta situación, no los titulares que fueran titulares privados. Hoy la suspensión es para todos y para todos los casos. Sin embargo, sí que se tiene algo en cuenta al propietario. Voy a hablar en este vídeo, en vez de hablar de arrendador y de arrendatario, que a veces es confuso, de propietario y de inquilino. Bien, pues como os decía, tiene en cuenta a los propietarios. Si el propietario está en una situación de vulnerabilidad, también puede ponerlo de manifiesto ante el juzgado. De hecho, tener una vivienda que esté alquilándose no significa que no seas en sí mismo vulnerable. Si se pone de manifiesto al juzgado esta circunstancia, lo único que ocurre es que deberá de tenerse en cuenta la circunstancia en cuanto a los plazos de suspensión de la ejecución. No dice nada de cuánto tiempo se suspende la ejecución, se puede suspender hasta una nueva reubicación, hasta que consideren los servicios sociales, hasta que lo considere el juez. Pero si es el caso de que el propietario también está en una situación delicada, entonces debe de tenerse en cuenta para intentar tramitar este expediente. La segunda circunstancia que aprueba es una prórroga obligatoria del contrato. Si el contrato de arrendamiento vence entre la entrada en vigor de este Real Decreto, que esto es el día 2 de abril, y hasta 2 meses después de la finalización del estado de alarma, puede solicitarse esta prórroga. El inquilino tendría que ir a buscar casa nueva y en estas circunstancias de confinamiento es difícil, por lo que se le da una prórroga con un máximo de 6 meses a su solicitud en las mismas condiciones que el contrato anterior. Aquí no hay ninguna ventaja, solamente una prórroga. Y llegamos a las moratorias. Es un galimatías. Tal como está redactado la ley, es complicado de entender y además hay diferentes circunstancias que influyen. Pero lo hemos intentado ordenar. Lo que tenéis que hacer cada uno de vosotros que crea que está en estas circunstancias es intentar clasificarse en qué circunstancias está, en función de quién es el propietario, en función de cuáles son mis rentas y en función de si soy una familia vulnerable o no soy vulnerable y qué opciones tengo. La ley habla de empresas propietarias, administraciones públicas propietarias o grandes tenedores.
¿Esto qué significa? Describe a los grandes tenedores. Grandes tenedores podrían ser, entendemos, personas físicas como personas jurídicas, pero que tengan al menos 10 inmuebles en propiedad o al menos 1.500 metros cuadrados construidos, aunque fuera en un solo inmueble. No contarían ni garajes, ni trasteros, ni nada de todo esto. Se trata de viviendas. Hablamos únicamente también de moratorias para viviendas, para nada más. Cuando hablamos de empresas, ¿qué pasa si alguien tiene una empresa patrimonial y tiene solo 2 inmuebles? Pues estaría incluido, en principio, dentro de estas circunstancias. El procedimiento se inicia por una solicitud de aplazamiento o de quita o de perdón del inquilino. Tiene un plazo de 1 mes para hacerlo, 1 mes desde que entra en vigor el Real Decreto Ley, esto es, desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo. Teóricamente perdería la opción de solicitar el aplazamiento si no lo hace dentro de este periodo de este mes, aunque, a saber, puede prorrogarse. ¿Qué es lo que tiene que proponer el inquilino? Un acuerdo. Un acuerdo al propietario cualquiera, un aplazamiento de la deuda, un perdón de la deuda durante el estado de alarma, una rebaja de la deuda, que se la pagará más tarde, en qué términos y en qué condiciones, y el propietario puede aceptar o no. Se produce una negociación y si no se llega a un acuerdo, entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay acuerdo, el propietario tendrá 7 días para comunicarle al arrendador una de las siguientes 2 opciones. Un descuento del 50% de la renta arrendaticia durante el estado de alarma o los meses siguientes si el inquilino estuviera en una situación de vulnerabilidad y no la superara transcurrido el estado de alarma, con un periodo máximo de 4 meses. O bien la siguiente alternativa, que es conceder una moratoria total para el pago de la renta durante el estado de alarma y de los meses siguientes con un máximo de 4 meses si es necesario, vista la vulnerabilidad del inquilino o de la familia que viva en el hogar. Si son vulnerables, entonces tendrán derecho a estas prórrogas máximas de 4 meses. Estas rentas no se perdonan, sino que se tienen que devolver. Y lo que dice la ley es que se devolverán en un plazo de 3 años a partir del momento en el que se supere la situación de vulnerabilidad, o bien hayan transcurrido los 4 meses máximos. Y es obligatorio para el propietario optar por una de las 2 opciones. ¿Por cuál va a optar? Está muy claro. Yo creo que la primera. Que el inquilino tenga esta moratoria no le impide tampoco solicitar después otras ayudas para el pago de la renta, ayudas de las que hablamos después. Cuando el propietario es una persona física que no es ningún gran tenedor, ni una empresa ni una administración pública que gestiona viviendas o que las tiene a su disposición para gestionarlas, entonces ¿qué ocurre? Lo que dice la ley es que también el inquilino tiene el plazo de 1 mes, desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo, para hacer una solicitud al propietario. El inquilino tiene que proponer al propietario alternativas, tiene que proponer aplazamientos, tiene que proponer moratorias, tiene que proponer quitas, tiene que negociar con el propietario y se intentará llegar a un acuerdo. Pero si no se llega a un acuerdo, ¿qué ocurre en este caso? No gran cosa. El alquiler sigue, no hay moratoria y el inquilino tendrá derecho a solicitar las ayudas para el pago del alquiler, de las que hablaremos luego. Como os he dicho, se tiene un poco en cuenta a los propietarios que puedan estar en una situación vulnerable. Van a ser muy pocos, pero si se da el caso de que existen propietarios en situación vulnerable que no pueden cobrar sus rentas porque están aplazadas por Real Decreto o se ha llegado incluso a un acuerdo, no impide que se haya llegado a un acuerdo de moratoria para el pago de las rentas, aplazamiento de las rentas o descuento de las rentas, cuidado con los descuentos porque entonces el préstamo será menos, tendréis el derecho a ir al banco a pedir un préstamo para esto. El gobierno establece avales que tramita a través del ICO. Y el banco os concederá un préstamo con el aval del 100% del ICO de hasta 6 mensualidades de renta, que sin embargo tendréis que devolver en el periodo de 6 años, que se pueden prorrogar 4 años más, siempre que la situación de vulnerabilidad del propietario siga.
Es una prórroga extraordinaria. Queda pendiente de hacer las resoluciones y de poner en marcha todo esto. De momento no está en marcha, pero podéis ir a preguntar a vuestro banco si estáis en esta situación. Y para los inquilinos, también se establece un sistema de ayudas, un sistema de avales. Este sistema de ayudas y avales es para todos los que seáis inquilinos, hayáis obtenido la moratoria o no la hayáis obtenido y os encontréis en las circunstancias de vulnerabilidad que al final del vídeo explicaremos. Estas ayudas son para pagar la renta, son finalistas. Cuando no habéis llegado a un acuerdo, el propietario era una persona física, no gran tenedor, y no hay forma de llegar a un acuerdo para pagar la renta, o bien si habéis llegado a un acuerdo y tenéis dificultades para cumplirlo. Dice la ley que este programa de avales tiene por finalidad hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad. Y también tienen la finalidad de ayuda al alquiler, al pago del alquiler si no habéis obtenido ninguna financiación que tuviera relación con esta renta, siempre que también sigáis en situación de vulnerabilidad. Y aquí es donde se encuentran los 900 euros de los que muchos me habéis preguntado. Lo que dice el decreto es: la cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo. Es decir, esta doble situación, si vosotros habíais pedido un préstamo para poder pagar la renta en estas circunstancias, os cubrirán el pago del préstamo principal más intereses. Y si no habéis pedido un préstamo pero estáis pagando la renta a plazos o no podéis pagar la renta, tendréis hasta 900 euros al mes de máximo o hasta el 100% de la renta. Y la redacción ofrece dudas. No se sabe muy bien si es de hasta 900 euros cuando la renta sea de 800 euros, entonces os darán solamente 800, pero si la renta que estáis pagando es de 1.200, pues entonces al decir hasta el 100% de la renta igual son 1.200 euros de ayuda. No lo veo claro. Pero esto no significa que os lo vayan a dar, porque lo que seguidamente dice el decreto es que esto es una competencia que va a ser de las comunidades autónomas y que por tanto serán las comunidades autónomas quienes al final determinen los límites máximos dentro de estos parámetros. Es decir, que una comunidad autónoma puede decir que os ayuda con 100 euros al mes y otra comunidad autónoma puede decir que os ayuda en 400 euros al mes, por decir algo, pero que serán ellas las que tras un informe que tienen que emitir e informar al gobierno, decidirán cuáles son las cuantías de estas ayudas. Y esto es todo en cuanto a los alquileres. Ahora tenéis que tener en cuenta que para tener acceso a todas estas ayudas tenéis que ser vulnerables, tenéis que estar en una familia de las vulnerables. El primer requisito es que la vulnerabilidad no tiene que ser anterior al estado de alarma. La vulnerabilidad tiene que proceder del COVID-19, del coronavirus, del estado de alarma, que a partir de o por esa razón hayáis perdido el trabajo, que por esa razón hayáis visto reducidos vuestros ingresos, que estéis en un ERTE, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si sois vulnerables desde antes, si habéis perdido el trabajo el día 10 de marzo, pues ya no entráis. O bien os será mucho más difícil demostrar que es por culpa del coronavirus y que entráis en estas circunstancias. Aquí no piden unos requisitos tan estrictos como para la moratoria hipotecaria. Los requisitos son los siguientes: que por causa del coronavirus hayáis perdido el empleo, os hayan despedido por fuerza mayor, o bien estéis en un ERTE por causa del coronavirus, o bien hayáis tenido que reducir vuestra jornada por cuidado de hijos o de mayores o por cualquier otra causa que podáis justificar. Y si sois autónomos o empresarios, lo que dice es que tenéis que estar en unas circunstancias análogas a las anteriores, que son para empleados por cuenta ajena, y que vuestros ingresos se tienen que haber reducido sustancialmente. No se sabe bien qué es sustancialmente, si es un 20%, si es un 5%, si es un 70%.
Y todo esto tiene que producirse en el mes anterior al que vosotros hagáis la solicitud de moratoria. En este caso tenéis que tener en cuenta que tenéis que hacer la solicitud dentro de los periodos que os he contado antes en las diferentes circunstancias. Si estáis fuera de estos periodos, no podréis solicitarla. Y para solicitarla, en el mes anterior tenéis que haber tenido estas circunstancias de vulnerabilidad, que son para una familia, entendiendo por familia lo que llaman unidad familiar, que es la formada por una pareja casada y no separada legalmente, o por una pareja de hecho inscrita, más los hijos que convivan con él, sea cualquier edad que sea. Claro, si sois una pareja de hecho y no está inscrita, pues entonces tenéis una ventaja, porque las rentas de uno no cuentan, porque estas rentas son del grupo de la unidad familiar, que no tiene que superar 3 veces el IPREM. Estos son 1.613 euros. Si tenéis hijos, estas cantidades se aumentan un 10% cada hijo, y si la familia es monoparental, se aumentan un 15% cada hijo. Luego hay otros incrementos para casos de enfermedades, casos de disminuidos, etc. Y vuestra renta de alquiler, al que tenemos que unir los gastos básicos de suministros, que son agua, gas, electricidad, gasoil si lo necesitáis, gastos de comunidad y telefonía móvil y fija. Las dos tienen que superar el 35% de vuestros ingresos. Tampoco se os considerará familia vulnerable si alguno de vuestros miembros tiene acceso a una vivienda en España de la cual pueda disponer. No puede disponer si, por ejemplo, la tiene alquilada, no puede disponer si es una ruina, no puede disponer si es alguien que se ha separado y la custodia y el uso de habitación de la vivienda lo tiene su pareja y puede que sus hijos. El requisito principal que tenéis que cumplir es ser vulnerables. Esta vulnerabilidad tiene que darse dentro de estos periodos, y cuando además sois empresarios o autónomos o personas físicas, resulta que tenéis que demostrar que en el mes anterior a la solicitud os ha ocurrido todo esto. Es difícil encajar estos plazos y es difícil encajar esta vulnerabilidad e incluso demostrarla. Tenéis que pensar que cuando lo pidáis, además la ley estipula que tenéis que acreditarlo. Tenéis que acreditarlo con el libro de familia, con el empadronamiento, con vuestras nóminas, con vuestros despidos, con vuestras declaraciones de renta, con vuestros libros contables, en fin. Otra medida que parece grande, que parece útil, pero que en realidad se va a utilizar mucho menos de lo que debería y va a alcanzar a muchas menos personas de las que de verdad lo necesitan. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y de las actualizaciones que vayamos haciendo, y pon tus comentarios y dudas, lo resolveremos lo antes posible. Que la fuerza esté contigo.